¿de qué se trata una cautelar? Por ejemplo, el gobierno argentino presentó un DNU y presentó 600 leyes. ¿Está? Se presentaron una serie, creo que entre 6 y 9 cautelares. ¿Nos puede explicar de qué se trata esto? Bueno, una medida cautelar es una medida que se toma para preservar un derecho, ¿no? Entonces, el modelo de la medida cautelar es el amparo, el recurso de amparo. La palabra misma, amparo, que está en la Constitución, este recurso en el artículo 42, ya está indicando con el mismo sentido común de lo que es amparo. El amparo sería proteger a un individuo, grupos de individuos o alguna institución del país de el avance del poder del Estado sobre los derechos que estos sujetos tienen garantizados por la Constitución. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la orientación sexual que se desee. Entonces, cuando el Estado avanza con alguna medida que afecta a estos derechos, se interpone un pedido de ser amparado estos derechos para que se suspenda esa disposición que hace el Estado, en este caso el DNU que dictó Milei, porque afecta derechos constitucionales. Es decir, suspender el efecto de ese decreto de necesidad de urgencia. Esto simultáneamente con el planteo de inconstitucionalidad, porque se está planteando que afecta un derecho amparado por la Constitución. Lo que se hace con el recurso de amparo es una rápida medida para que deje de hacer daño esa medida jurídica o la acción que tomó el Estado. En este caso es el DNU que dictó Milei. Bueno, ¿y qué me puede decir de los resultados de este recurso pedido a la justicia? La justicia está cooptada por la mafia macrista. Es decir, estamos pendientes, en definitiva, de lo que resuelva la Corte. El detalle es el siguiente: una acción de amparo se puede interponer ante un juez de primera instancia, pero en última instancia llega a la Corte. Y hay una acción que interpuso un gobernador, el gobernador de La Rioja, Quintela, que se llama acción declarativa de certeza, que en realidad es una acción donde se plantea la inconstitucionalidad del DNU y que se suspenda sus efectos. Pero tiene esta particularidad: como es un gobernador el que hace el planteo de la que se llama acción declarativa de certeza, directamente va a la Corte Suprema. Entonces, si va a la Corte Suprema, va al último tribunal que dice si una ley o un decreto de necesidad de urgencia, como en este caso, es constitucional o no. Ahorra tiempo, digamos, ahorra toda una secuencia de apelaciones para llegar a la Corte Suprema. Pero de la Corte Suprema no podemos decir que sea gente amante del pueblo, ¿no? Hay disputas entre ellos, por supuesto, y hay posturas que en este momento ya no son tan sólidas respecto de amparar al poder económico, al poder real. Pero mucho en la Corte no podemos confiar, por ese motivo, sí. No, continúe, por favor. Por ese motivo, hace un par de años, en la Comisión de Filosofía del Instituto Patria, intentamos una alianza para proponer movilizaciones sociales para que renuncien los miembros de la Corte. No queríamos el tema del juicio político, porque el juicio político era imposible teniendo un
presidente en ese momento que, digamos, de manejo político no estaba a la altura de la circunstancia. Lo que queríamos era que fueran echados por la movilización popular, pero obviamente no lo logramos. Hubo otras convocatorias como la de Ramos Padilla, que también convocó, pero en definitiva se fue desinflando. Así que en esta Corte Suprema no se puede confiar, porque además han demostrado ser unos bandidos, motivo por el cual se les ha iniciado en la Comisión de Juicio Político por 3 o 4 causas, y una de ellas fue precisamente en espejo de lo que hoy está haciendo Milei, por legislar. Dictó una ley, estableció que el Consejo de la Magistratura, tal como estaba conformado, no correspondía, sino que tenía que modificarse en el plazo de 120 días, y que si no se hacía, se iba a restablecer el sistema del Consejo de la Magistratura, que establecía una ley derogada. Y fue así. Dio vida a una ley, eso es, legisló, como en este momento está haciendo Milei, de pretender que le transfiera el Congreso la suma del poder público, tanto por el DNU como por la ley ómnibus. Y espero que los diputados y los senadores tengan la sensatez de recordar que hay un artículo en la Constitución que prohíbe que a algún presidente, gobernador o funcionario se le transfiera la totalidad del poder público, porque incurre en ese caso no solo que esa transferencia es nula, de nulidad absoluta, sino que incurre en el delito de traición a la patria, que no es broma. Exactamente. Ahora, pasando a otro plano, ¿qué dice de esto, de todo esto que usted está desarrollando, de lo que está pasando en la vida diaria? ¿Qué es lo que está diciendo la Comisión de Filosofía Política del Patria? Bueno, la Comisión de Filosofía del Patria había tomado una iniciativa teniendo en cuenta que la posibilidad de que triunfara Milei iba a poner en riesgo la seguridad ciudadana, y que iba a establecer la posibilidad de una tiranía, teniendo en cuenta que la vicepresidenta que iba a ser electa es no solo una negacionista, sino una apologista de lo que se llamó el proceso de reconstrucción nacional, que fue el proceso genocida. Entonces, convocó a la compañera Nilda Garré, que tiene experiencia porque fue ministra de Defensa en época pasada reciente, en cuál es la situación de las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad y su relación con el pueblo. Es decir, es algo que si no se está pendiente de vínculos y contactos como lo que llegó a tener Nilda Garré con las Fuerzas Armadas, uno no sabe de qué se trata. Es decir, la incógnita es si se atreverán las Fuerzas Armadas que lo votaron a Milei de apuntar nuevamente las armas contra el pueblo. Además, teniendo en cuenta, y esto nos enteramos después, que parece que las Fuerzas Armadas mayoritariamente lo votaron al loco. Está bien. Bueno, Osvaldo, mire, usted quería decir algo, Alberto. Sí, le quería preguntar. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Mira, estaba viendo que la Cámara del Trabajo tomó la decisión de habilitar la feria para tratar una parte del amparo, como un amparo a una parte, mejor dicho, del DNI, del DNU de Milei, porque hubo una apelación de la CGT al título cuarto de ese DNU. ¿Eso es posible que se haga esto de reclamar únicamente por una parte del DNU? ¿El DNU tiene que ser rechazado totalmente?
Yo pienso que tiene que ser rechazado totalmente. De todas maneras, la innovación que pueden hacer los jueces en este sentido serán bienvenidas, pero en principio el DNU tendría que ser rechazado totalmente porque o es constitucional o no es constitucional. De todas maneras, el fallido, Alberto, que tuviste al decir el DNI, porque este DNU es realmente el DNI de Milei. Exactamente. Osvaldo, le queremos agradecer muchísimo. Sabemos que tiene un compromiso, por eso lo vamos a dejar liberado, pero seguramente lo vamos a invitar al piso, porque más allá o más acá, también en la justicia se va a deliberar esto de esta ley ómnibus y el DNU, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, un abrazo a ambos. Bueno, arregle su teléfono, por favor. Abrazo. Chao, chao.